Muy buenas tardes, estimados amigos de toda América Latina, Europa y otras latitudes que siguen con bastante entusiasmo estas jornadas académicas de capacitación internacional que les plantea el CIDET, que es la Corporación Internacional de Escuelas de Derecho y Gestión Pública. Desde Lima, Perú, les saluda el coordinador de actividades académicas, Walter Ceballos Arango, y les da la cordial bienvenida a esta quinta jornada de lo que es y se está llevando a cabo este curso taller internacional de innovaciones en Derecho e Inteligencia Artificial, con mención en Derecho Penal, Derecho Constitucional y Derecho Procesal. Entonces vamos a iniciar ya la jornada del día de hoy. Para ese efecto tenemos la grata presencia de la primera participante. Nos estamos refiriendo a la doctora María del Pilar Guzmán Coveñas, de Perú. Ella es abogada especialista en Derecho y Nuevas Tecnologías, es ponente internacional, docente universitaria, investigadora y autora. El tema que desarrollará la doctora María del Pilar Guzmán Coveñas: inteligencia artificial, juez inteligente en la valoración de la prueba penal. Bienvenida, estimada maestra, tienes todo el uso de la palabra. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos ustedes. Agradecer la invitación a la Corporación Internacional de Escuelas de Derecho y Gestión Pública, organizadores del curso Taller Internacional de Innovación de Derecho e Inteligencia Artificial, recaída en la persona del doctor Walter Ceballos Arango. Felicitaciones por su organización. Colegas, abogados, público en general, muy buenas tardes. El tema a disertar el día de hoy es la inteligencia artificial, juez inteligente en la valoración de la prueba. Paso entonces a compartir las diapositivas, las cuales estaré compartiendo a todos aquellos que lo soliciten. En la parte final están los datos por los cuales ustedes pueden solicitarla. Entonces, el tema de hoy va a tener tres partes. Brevemente lo vamos a hacer, como por ejemplo, entender cómo a lo largo de esta evolución tecnológica, ya desde el año 2009, tiempos en que enseñábamos el curso de informática jurídica, nos proyectábamos a señalar que dentro del 2000 al 2050 iba a haber una etapa tecnológica basada en la creación del propio conocimiento. Es decir, el usuario iba a crear su propio conocimiento. ¿Con qué? Con videoconferencias, webcam, telefonía móvil, mensaje de texto, dejando atrás al correo electrónico y al famoso beeper, fax, modem, que eran tecnologías ya desfasadas. Es decir, las tecnologías a emplearse, como la digitalización y la virtualización, se iban a relacionar directamente con los medios de comunicación. Ya desde el 2009 nos proyectábamos a un cambio en nuestras sociedades, conocida como la sociedad del conocimiento. Posteriormente se da la cuarta revolución, un poco para explicar la aparición de la inteligencia artificial basada en el Internet de las cosas, en la realidad virtual, en la impresión 3D, en la nanotecnología y otras tecnologías emergentes. Es así como la inteligencia artificial, según la UNESCO, define como las diversas tecnologías que simulan aspectos de la inteligencia humana, tales como la percepción, la solución de problemas, así como cualquier otra interacción con el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta es la fuente de UNESCO. Ahora, la inteligencia artificial también cuenta con elementos importantes para su aplicación. Entre ellos tenemos al procesamiento del lenguaje, la robótica, agentes inteligentes, inteligencia computacional, pero lo que hoy día nos es importante para esta conferencia es entender cómo funcionan o cómo operan los sistemas expertos. Entonces, un sistema experto jurídico es un sistema creado por el ser humano. Es un sistema artificial el cual utiliza la inteligencia artificial y es basada en algoritmos que van a permitir resolver cuestiones jurídicas específicas. En este caso, los sistemas expertos jurídicos tienen una base de expertise, es decir, cómo pensaría un juez, cómo pensaría un abogado, un fiscal. Aquí tenemos, por ejemplo, una base de conocimientos y vamos a recordar este cuadro porque lo vamos a volver
a ver ya con un ejemplo. Tenemos todo esto en las partes de un sistema experto. Acá tenemos al usuario, quien va a consultar al sistema experto a través de hechos, y este sistema experto va a corroborar con las reglas que tiene y va a dar un resultado a través de la máquina o computadora. Entonces, para que el sistema experto funcione, necesitará de unas reglas llamadas reglas de inferencia. Vamos a continuar. En el año 2007, hace 17 años, ya se estaba publicando las primeras investigaciones sobre sistemas expertos jurídicos, y fue así como hace 17 años, en el 2007, se propuso un sistema experto para la identificación del delito, para determinar la conducta delictiva. Es decir, lo que buscábamos era determinar en base a esas reglas de inferencias que son parte del algoritmo, y en las cuales se cumplieran estas características, podrían relacionarse con un patrón. A esto nosotros le llamamos la base del conocimiento. Y a su explicación de cómo está realizado lo llamamos la taxonomía. Entonces, si teníamos las características, por ejemplo, ¿quién roba? Aquel que obtiene mediante el engaño, estafa, oculta, sustrae un bien, será entonces la figura de un hurto. Pero también podríamos aplicarlo en otra figura. Fue así como lo aplicamos para determinar en el caso de homicidio. Entonces, la base del conocimiento son todas esas saberes que va a tener el experto y que una base de hecho va a tener ciertas características. Entonces, el patrón, que viene a ser el delito, tendrá que coincidir con las características. Es así como este software de determinación de la conducta delictiva tenía como objetivo identificar el delito. Mediante la base del conocimiento, es decir, el patrón, la característica, y el delito, la conducta delictiva. ¿Cuál es el resultado? El resultado es determinar cuál es la pena. Entonces, esta es la arquitectura de todo sistema experto. Todo sistema experto tiene una base de conocimientos jurídicos que vienen a ser como las leyes, ¿no? Las leyes, por ejemplo, en una demanda, los fundamentos jurídicos, la base de hecho vendría a ser como en la demanda, los fundamentos de hecho, y aquí es donde se va a producir el conocimiento, en este motor de interfaz de usuario, de inferencia, y el módulo de explicación, que es el resultado. Vamos a seguir. Entonces, otro elemento importante de un sistema experto es el algoritmo. El algoritmo es una serie de secuencias como pasos, como una metodología que el sistema experto tiene que seguir, pero eso no se puede lograr sin un algoritmo. Entonces, este algoritmo es entendido como reglas de inferencia, que son parte sustancial de un sistema experto. Entonces, el sistema experto va a ser creado por el experto, el cual va a colocar dentro la cantidad de conocimientos basados en su propia experiencia. Y se crean los sistemas expertos con el objetivo, como la persona no puede vivir eternamente, debe dejar su legado. Entonces, una vez creado un sistema experto, serán los que programen el sistema expertos quienes, a través de prompts o indicaciones, encontrarán respuesta a la pregunta formulada. La regla de inferencia es un elemento muy importante del algoritmo. Entonces, en el ejemplo, en el sistema experto que propusimos en el año 2007, encontramos todas estas características, las cuales nos van a dar como resultado un patrón. Entonces, teníamos en el homicidio la persona que mata, ya eran dos características. Parricidio, la persona que mata al padre o al hijo, teníamos ya 4 características. Y así íbamos uniendo, llegando a 24 tipos de conductas delictivas, las cuales nosotros pudimos recopilar en base a un cuestionario. Entonces, acá vemos, en este ejemplo, si la conducta delictiva mata, si es sí, es un homicidio, y si es no, puede ser una tentativa. Mata a sabiendas, sí, es con dolo.
sino que sería negligencia, puede ser con culpa o otra figura. Entonces, nosotros logramos presentar un prototipo, así como los demás países del mundo han creado tantos sistemas expertos como necesidades tienen para su objetivo. Encontramos en Colombia, Pretoria, Prometeo en Argentina. En Perú tenemos el Amauta Pro, que se mencionó al inicio el día lunes en la conferencia. En Brasil, 2018. Víctor, Radar, SAG Digital, Synapse. En México, el Expertius, que es el único sistema experto en Latinoamérica hecho para juicio de familia. En Estados Unidos, la plataforma IBM tuvo a bien considerar, en base a preguntas jurídicas, lograr un lenguaje comprensivo. Y llegamos para dar una respuesta suprimiendo más de 360.000 horas de lectura por parte de abogados, ¿no? En lo cual significaba un costo en tiempo y dinero. Entonces llegamos a Colombia, donde vamos a analizar mediante un ejemplo cómo funciona el juez inteligente. Al igual que muchos sistemas de inteligencia artificial, se están aplicando para el derecho. Esto va a permitir facilitar las tareas, dándole respuestas como lo hiciera la inteligencia humana. Les va a permitir analizar datos, predecir resultados, redacción de documentos inclusive. Hay que tomar en cuenta y recordar siempre que los sistemas expertos se crean para ayudar en la toma de decisiones, nunca para reemplazar al que tome la decisión. Es así como acá vemos cómo es el flujograma, el sistema experto, Amauta Pro en Perú. En la Corte de Lima Norte, para casos de violencia familiar, se recibe automáticamente la denuncia por parte de la policía. Esta denuncia es comunicada a tiempo real y el sistema tomará los datos. Estos datos servirán para luego crear el contenido de las medidas de protección que son necesarios para evitar futuros feminicidios. Y es así como en 40 segundos da este resultado. Bien, ahora vamos a ver cómo, a pesar de que se está aplicando la inteligencia artificial, no solo en Lima Norte, sino también a través de una ley 31814, este proyecto no cuenta con un reglamento. Esta ley no cuenta todavía con un reglamento que permita el buen uso de la inteligencia artificial. Sin embargo, en Estados Unidos, la UNESCO ha aprobado el primer marco ético sobre inteligencia artificial, en la cual se prohíbe el uso de sistemas de inteligencia para calificación social, discriminación y la vigilancia masiva. En Europa, hace solo a menos de un año, el 13 de marzo, y luego publicado el 13 de junio, se dio por primera vez el reglamento de inteligencia artificial para garantizar que la inteligencia artificial sea segura, ética y fiable. Este primer marco es exhaustivo y completo hasta ahora de aplicación para la inteligencia artificial y establece normas basadas en el riesgo que podrían conllevar los desarrolladores e implementadores de la inteligencia artificial. Como mencionaron anteriormente, la inteligencia artificial va a una velocidad geométrica, mientras el derecho va a una velocidad lenta, ¿no? Aritmética. Acá tenemos a Orión Vargas Vélez, el co-creador en el laboratorio de la Universidad de Medellín del juez inteligente basado en el sistema experto, el cual va a pronosticar cuál es. Si la pretensión, es decir, este sistema experto tiene tres partes. Si la pretensión que invoca el demandante o demandado tiene relación directa con los hechos, y si estos hechos en verdad constituyen medios de prueba a considerarse, es decir, a través de este sistema experto, juez inteligente, lo que se busca es que se tenga la prueba un peso probatorio, una valoración individual y en conjunto.
Ahora, no se está aplicando a nivel del Poder Judicial, pero sin embargo se está aplicando de manera particular para la toma de decisiones. Entonces vamos a ver cómo nosotros vamos a descargar nuestro sistema experto juez inteligente en el link que ustedes ven aquí, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tenemos el link, ¿no? Vamos a irnos aquí, no sé si me permite, quiero salir de acá, ya, esta es la página, no sé si lo están viendo, ¿sí? Estamos compartiendo aquí la página de la Universidad de Medellín, donde ustedes pueden descargar el sistema experto, ¿no? Aquí va a haber un formulario para habilitar la descarga, donde ustedes se van a identificar, van a dar pues sus datos y van a proceder a descargar. ¿Dónde se va a descargar ese sistema experto? Se va a quedar en su computador. Y les recomiendo que cuando lo hagan, háganlo con la versión en español, no como me ha pasado a mí, que lo coloqué pero salió en inglés, ¿no? Ahora les voy a dar la indicación. Entonces, el sistema experto nos va a permitir poder organizar, hacer gestión jurídica en nuestro despacho judicial. Por ejemplo, inicio colocándole un nombre al proceso, donde coloco al demandante, demandado, el número de expediente y mi hipótesis, es decir, qué es lo que yo considero que debo probar. Que, por ejemplo, coloqué aquí si es necesario o no otorgar medidas de protección. Y como otra pretensión accesoria, lograr una indemnización de 1.000 soles. Ahora, la descripción de mi caso, mi teoría del caso es, ¿existió o no existió violencia? Entonces, mi propuesta es que no existió violencia física, solo la psicológica. Entonces, cuando ustedes ingresan esos datos, colocan en aceptar, e inmediatamente se va a abrir el proceso. Este proceso va a quedarse en el computador, les va a permitir a ustedes poder luego alimentar, porque este es otro principio más de la inteligencia artificial en el caso de los sistemas jurídicos. Necesitan de nuestra alimentación de los datos. Entonces, una vez que ha sido creado, va a generarse a través, mi objetivo, ¿cuál es mi pretensión? Sí, lograr que se otorguen las medidas de protección. Entonces tengo la F de favorable y me va a dar ¿cuántos favorables tengo acá? 1. ¿Cuántos desfavorables tengo? 2. ¿Por qué? Porque los medios probatorios que estoy presentando ante mi petición son insuficientes. Bueno, pueden ser muchos, pueden ser 20, pueden ser 30, pero son insuficientes en el valor o peso probatorio. Y para eso es este sistema experto, el juez inteligente, porque me va a permitir hacer un diagnóstico, un testeo, porque por ejemplo, tengo un testigo. El testigo dijo la verdad, sí, porque coincide lo que dijo el testigo, lo que vio cuando era agredida esta persona con las cámaras de seguridad. E inclusive puedo agregar otro medio probatorio, las cámaras de seguridad. Entonces, es verdadero. Sin embargo, dentro de los medios probatorios tengo un informe pericial que ha sido objetada por la otra parte porque carece del número de entrevistas. Un informe pericial como por ejemplo es la entrevista psicológica, la cual ha sido objetada por la otra parte señalando de que no son suficientes. En Perú, un medio probatorio, como es el caso del informe pericial psicológico, requiere 4 entrevistas. Entonces, tiene una relevancia poca. Y otra que es la actitud del agresor. El agresor, recordemos que no es una violencia física, no hay golpes, no hay un peritaje médico, el médico legista. Entonces, esta situación, la actitud del agresor evasiva, que no se presenta a las audiencias, para mí es un desmedro porque no me van a permitir. Entonces aquí, en la descripción, coloco que
Si bien el testigo es el único que escuchó, el portero no vio la pelea y el hermano dio su testimonio que nunca vio violencia. Aquí tenemos entonces que esta actitud del agresor ha sido disminuida porque al contrarrestarse con los testimonios no le da esa fuerza. Entonces, la regla de experiencia es que el testigo, para considerar lo que es cierto, entonces será verdadera la pretensión de otorgar las medidas de protección. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Fortalecer, encontrar un medio probatorio ideal para fortalecer esta prueba. Entonces, nosotros hemos tomado brevemente ¿de dónde? De este informe psicológico pericial que existe, el 1160 y el 1159, la cual se le hace a cada uno de los agresores de violencia familiar. Entonces acá podemos nosotros, a través del informe psicológico, colocar tantos medios probatorios como existan. Tenemos entrevista, observación, conducta, test de proyectivo, inventario clínico de la figura humana, test de proyectivo de la figura humana, inventario clínico. Y este medio probatorio, que es el informe psicológico pericial, debo mejorar al momento de fundamentar para que sea considerada una prueba valiosa, una prueba con peso. Entonces, ¿qué nos dice recomendaciones? Terapia psicológica individual. Al igual modo, la otra informe psicológico que coloco como medio probatorio, coloco aquí, por ejemplo, las observaciones, puedo colocarlas en mi sistema experto juez inteligente y luego llegar a una conclusión de diagnóstico basado en una afectación psicológica emocional. ¿Por qué es importante y recomendable aplicar el sistema experto juez inteligente? Porque nuestra memoria es tan amplia que no logramos, a pesar de ello, recordar todos los hechos, pero a través de un sistema experto podemos presentar conclusiones que pueden ser tomadas en cuenta para la toma de decisiones. Y es así como nos damos cuenta de eso, porque el sistema experto te va a ayudar. ¿Recuerdan cuando dijimos que cada medio probatorio tiene un peso? El peso tiene que ser más del 50% para ser considerado como un medio probatorio válido. Entonces tenemos aquí un informe pericial, tenemos otro informe pericial, tenemos la actitud del agresor y seguimos nosotros colocando. El mismo sistema experto de juez inteligente nos va a decir, debe agregar al menos una prueba o su hecho favorable no ignorado para el informe pericial 1160, para poderle dar mayor peso, que esto que es desfavorable pase a ser favorable. Entonces, coloco aquí, ¿no?, que anteriormente también hubo otra agresión y eso lo demuestro como lo analizo, porque en este expediente, en esta carpeta fiscal, se aperturar un proceso investigatorio, preparatorio en violencia familiar, y aquí vemos todos los medios probatorios que inclusive nos falta agregar. Pero ¿qué hicimos con nuestro sistema experto? Por lo menos tener un bosquejo, una proyección, un aproximado de los medios probatorios que vamos a presentar y las características que estos medios probatorios deben tener para lograr, ¿qué cosa? Nuestro objetivo, que es otorgar las medidas de protección. Y aquí, si bien el 1159 y el 1160 lo pasamos para este lado favorable, dice, falta un valor de credibilidad para la prueba. Por ejemplo, escuchar ruidos es una prueba. Un ruido puede ser un ruido de una cosa, de un carro, y otra cosa diferente es escuchar si en verdad le insultaba, porque estamos ante un caso de violencia psicológica. Entonces el sistema experto nos va a hacer recordar que escuchar ruidos va a ser favorable siempre y cuando tengas la credibilidad. Entonces, ¿qué se buscó? Se buscó una cámara de seguridad que permitió la grabación coincidir con la manifestación o declaración testimonial del testigo, ¿no? Para concluir, estimados colegas, abogados, público en general, los sistemas expertos se van a basar en el expertise, en la experiencia de un profesional, en este caso, el sistema experto jurídico de un jurista.
Existirán tantas inteligencias artificiales como necesidades existan para poder solucionar problemas. La inteligencia artificial nunca va a ser más inteligente que el ser humano. Entonces, como conclusiones, los sistemas expertos van a basarse en la expertise o experiencia que va a tener un jurista y el cual va a ser alimentado por este jurista, abogado, fiscal. Existirán tantas inteligencias artificiales como necesidades existan de ser creadas. La inteligencia artificial jamás va a ser más inteligente que el ser humano. La inteligencia artificial no va a reemplazar jamás al abogado ni al operador jurídico. La inteligencia artificial va a requerir alimentarse de esta información que va a brindar el ser humano. La inteligencia artificial no va a reemplazar al juez, solamente va a permitir ayudarlo en la toma de decisiones. Y es así como el juez inteligente permitirá hacer una pronoxis para esta toma de decisiones. El juez inteligente permite hacer esta pronoxis y va a ordenar los hechos para la defensa. Recomendamos que los estudios jurídicos deben implementar el uso de un sistema experto y que a pesar del uso de la inteligencia artificial, no debe perderse el rostro humano a la justicia, basada en el principio de la dignidad y la defensa de los derechos humanos, que ha sido el eje central de esta conferencia. Muchas gracias a todos ustedes por la paciencia y por la oportunidad. Muchas gracias, estimada maestra, doctora María del Pilar Guzmán Coveñas. Ha quedado muy claro y ejemplificado, además, con casos prácticos, su valioso aporte y además su experiencia también como jueza, también como catedrática. Excelente, doctora. Este tema que usted ha esbozado el día de hoy como primera ponencia de esta quinta jornada, pues de alguna manera, y también sus conclusiones, nos va poniendo ya en contexto de lo que hemos visto y lo que hemos podido escuchar y esperamos que también aprender y asimilar en estos 5 días de estudio. Importantes sus reflexiones, yo totalmente de acuerdo con varias, ¿no? En sintonía y esperamos, pero sin embargo, pues obviamente son opiniones personales. Sabemos que el respetable, el auditorio virtual y todos los demás amigos a lo largo de toda Latinoamérica y otras latitudes que verán estas clases sacarán sus propias conclusiones. Uno de los términos que más se ha tocado en estos días, especialmente en la parte inclusive de la dogmática penal, y también cuando arrancamos con el doctor Yugar en el aspecto filosófico, también de las consideraciones de las nuevas tecnologías y la IA, no solamente en el contexto del derecho, sino en todas las actividades humanas, era el respeto a la dignidad y sobre todo tomando en cuenta los intereses supranacionales, los intereses de toda la sociedad, por sobre de repente algunos intereses personales, ¿no? Porque básicamente también como usted lo indica, doctora, una justicia basada en resultados y en estadísticas sin tener la cara humana, pues sería un poco complejo y un poco, de alguna manera, inclusive adverso para lograr pues lo que todos buscamos, que es la correcta administración de la justicia. Estimada maestra, la felicito. Hemos podido atender y además estamos seguros también que todos han podido disfrutar de esta excelente ponencia. La felicitamos porque usted como maestra también se puso en el sitio de los alumnos. Nosotros la vimos en varios días, en estos 5 días, y eso también dice mucho de usted. Uno no deja de aprender nunca y la felicitamos también por eso. Muchas gracias, doctora. Vamos a compartirle un reconocimiento que hemos preparado entre todas las entidades que hemos organizado este encuentro, este curso taller internacional que nos convoca desde el día lunes. En nombre del Instituto de Relaciones Internacionales, IRI, y la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, y la Corporación Internacional de Escuelas de Derecho y Gestión Pública, SIDET, en nombre del Instituto Iberoamericano de Escuelas Superiores de Nicaragua, en nombre de la Universidad Nacional UNED de Santo Domingo, República Dominicana, en nombre de Atenea y más de la Fundación de Alumnos y Docentes de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, del Grupo Multijurídica y del OPJURI, el Observatorio Jurídico de Santo Domingo, República Dominicana, otorgan el presente reconocimiento a la doctora María del Pilar Guzmán Coveñas por su destacada participación y desempeño como ponente en el curso Taller Internacional de Innovaciones en Derecho e Inteligencia Artificial
impartido del 3 al 7 de febrero de 2025. Felicitaciones, estimada maestra, le vamos a hacer llegar oportunamente este reconocimiento. Esperamos vernos muy pronto. Muchas gracias y sigan los éxitos y esperemos vernos pronto en la pasantía. Claro que sí, además a indicar a todos nuestros amigos, también los que están interesados y los que ya están listos para viajar, que la doctora, justamente María Pili, la doctora María del Pilar Guzmán Coveñas será también una de nuestros participantes y también, además, expositora en el Congreso Internacional que se va a desarrollar en forma presencial en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, del 24 al 28 de febrero de 2025. Muchísimas gracias, estimada maestra. Igualmente.